Quimera Voces. Lo que en la imprenta se enfría y desaparece. Lo que le falta a las letras para ser literatura. Adiós, madrastra inmunda. Pero, ¿qué puede importarme lo que le suceda a Borges? Las que no me han rodeado, sino espiritualmente, en su libro. What thoughts I have of you tonight. Dejé de ser analfabeta a los 3 años. Cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Ellas y ellos, sin filtros. Todo aquí y codificado en binario para que permanezca. It was not cruelty, not even insult. I eren homes que ens tractaven com a persones. Hablar de mi libro, 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 hablar de mi libro. In Memoriam. Paco Robles. Paco Robles y Olga Martínez han sido los creadores de Candaya, que primero fue un reino lejano y esquivo, pero que ellos supieron aclimatarlo a Barcelona, donde fue territorio de la belleza y de la paz. De allí salió una de las familias de autores más determinantes de la literatura actual, con Agustín Fernández Mayo, Mónica Ojeda, Fernanda García Lao, Gustavo Faberón, Alex Chico, Eduardo Ruiz Sosa, en fin, una lista de nombres soberbia que cito a modo de recordatorio, pero es que no hacía falta ni repetir. Candaya es un reino en el que cualquier lector inquieto ha tenido su propia parcela alguna vez, y allí ha vivido rodeado de belleza y de paz. Olga Martínez y Paco Robles son dos caras de un mismo ente. Son el mismo dios Jano de nuestra tierra en el siglo XXI. Son la cabeza que pensaba a una, la que evaluaba propuestas, siempre inquieta, que viajaba a América un par de veces al año para volver con un puñado de libros y nombres que enseguida habían de ser adoptados como propios por los lectores en España. Paco Robles y Olga Martínez habían construido una sola identidad, pero eran la identidad plena. Sus miradas cruzadas abarcaban el mundo y sus manos se encargaban de hacerlo mejor. Tienen templo en el Poble Sec, calle Bóvila, con las puertas siempre abiertas de par en par porque la guerra de las letras no pueden acabarse nunca. A Jano le dedicamos el mes de enero para que fuera él quien abriera el año. Por eso fue todo tan sobrecogedor, porque andábamos ya por el día 30 de enero, año 2023, y no nos dábamos cuenta. Pero se estaba consumiendo enero. Había que decir adiós y lo hubiéramos dicho si una voz hubiera recordado. Pero nadie tenía entonces manos para abrazar ni ojos para buscar a Paco en el momento. Fue el día 30. Como estaba decretado, una de las miradas de Jano se apagó para siempre. Estábamos a punto de cerrar enero. ¿Y alguien sabe qué pasa con Jano cuando su mitad se apaga? Todavía mirará el mundo para recorrerlo y seguir llamando a todos, a esas mujeres y hombres que luego han de venir y editarse y hacernos a su vez la vida mejor. ¿Sigue Jano, pese a la separación, vigilando las puertas del cielo como es su deber? Paco, no te has ido, no te vas a ir nunca del todo. Olga, Jano no puede seguir siendo sin tu mirada. Para lo demás, para que el templo siga abierto y regalando paz y belleza, estamos quienes seguiremos trayendo las ofrendas día tras día y que mantendremos el fuego para que nunca le falte la leña y que no se apague. Efectivamente, Quimera vuelve a la carga después del parón necesario que hemos tenido en enero. Y vuelve a abrirse paso entre la turbomulta de novedades que llegan a las librerías para rescatar algunas de las mejores propuestas con las que abrir este 2023. Elvira Navarro, que acaba de publicar Las voces de Adriana, Sara J. Trigueros con un poemario titulado Argé
y la desconcertante Un reino oscuro, novela de la que hablamos con su autor Alejandro Hermosilla y en la que crea un mundo proclive a lo raro con capacidad para todos los elementos constituyentes de lo raro. Elvira Navarro abre el año con, como decíamos, Las voces de Adriana, publicado por Literatura Random House, y arriesga, que sería Elvira Navarro sin riesgo, una historia que se abre con una serie de hechos y personajes anodinos, aparentemente sin fuerzas para culminar una historia solvente. Pura trampa. Las pequeñas piezas de la historia se van diseminando para abrir un espacio en el que aflorarán, sin preverlas, las voces, el legado de madre y abuela desaparecidas que irán suministrando el material con el que Adriana teje una identidad. De la pérdida de la madre, de la urgencia de vivir, de la carne y la piedra y de una alucinación en la línea de Pedro Páramo, conseguimos labrar una charla con Elvira Navarro de las que hacen época. Sara J. Trigueros ha dado a luz un poemario sólido que es su primera obra, pero evidentemente no lo primero que ha escrito. Hay ya en él una voz hecha, modulada con tiento para que suene como la autora quiere que suene, sometiendo las palabras y los ritmos a su objeto. Argé, publicado por Candaya, es dura y habla de un principio que tiene que ser el fin de un infierno, pero que todavía en el poemario es el puro infierno. Eso sí, habitado por personajes como Filoctetes, Prometeo, las Erinias y tantos otros, pero más que nadie por Eurídice y Orfeo, que vuelven siempre, como una admonición. Tremendo poemario y más que sugerentes vías de exploraciones nuevas. El episodio de febrero se cierra con una charla disparatada en torno a la novela más extraña de la cosecha 2022, Un reino oscuro, de Alejandro Hermosilla y publicada por Jekyll and Jill. Oscuridad, salvajismo, abuso de poder, odio, odio, odio y una oscuridad ominosa que va poblando un bosque que es un reino, que es el mundo, que es el pasado, pero que todavía perdura hasta nuestros días. La primera entrevista que grabamos este año como colofón de este nuevo episodio de Quimera Voces. Elvira Navarro en directo con Quimera Voces, encantadísimos de que aquí en Barcelona nos hayas dedicado unos minutos de tu apretada agenda. Muchas gracias, es un placer y estoy muy contenta. Estar aquí en Quimera es una maravilla. Pues vamos a hablar de Las voces de Adriana y vamos a entrar directamente al tema nuclear, al tema que a mí me preocupa y el tema que creo que es el que has querido trabajar a fondo, es el tema de la identidad. Tenemos ahí a Adriana, podríamos decir casi que es un arquetipo de todo ser humano. ¿Realmente la identidad es algo que nosotros construimos, como una buena parte de la filosofía dice? ¿Somos artífices plenamente o hay demasiados aspectos que nos vienen dados? Bueno, yo creo que en realidad la mayor parte de las veces los aspectos nos vienen dados porque pasamos muchísimo tiempo, pasamos el momento crucial de nuestras vidas, que yo creo que es infancia, adolescencia, juventud, primera juventud quizá, digamos tutelados, ¿no? O sea, cuando eres niño, obviamente, naces en un ambiente socioeconómico, con una lengua, con una determinada cosmovisión, con una ideología, con una sentimentalidad, con una emocionalidad, con una serie de traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es la parte quizá más determinante de la identidad. No es obviamente la única, porque luego también está todo lo que se vive fuera, o sea, todo lo que no viene del núcleo familiar, que tampoco lo elegimos, lo que vivimos fuera, o sea, porque podemos tomar una serie de decisiones en la vida, de hecho las tomamos, pero luego lo que vivimos en esas circunstancias a raíz de esas decisiones también nos viene dado. Entonces yo creo que la identidad es una construcción, pero no es una construcción que haga uno mismo. Es una construcción que va sedimentando sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, no la hace exactamente nadie, sino que son muchísimos factores que en convivencia con, el temperamento que tengamos o lo que sea, nos hacen. Y junto a ello está ese tremendo socavón, ese agujero negro que queda
cuando perdemos a una de esas personas que han sido fundamentales. Es lo que le ocurre a Adriana, y ahí está, ese agujero tremendo. El padre, ella se van acoplando como pueden alrededor de ese vacío, pero queda algo en la obra, en la novela que tú tratas, en lo que tú indagas, y es esta pregunta: después de millones de años de evolución, ¿todavía no hemos aprendido a convivir con esos agujeros negros? Pues yo creo que yo soy poco creyente del progreso humano en general. O sea, creo que obviamente cambian las circunstancias, hay un evidente progreso tecnológico, científico, de conocimiento también, pero yo siempre he pensado que si los clásicos son actuales, o sea, si ahora mismo puedes acudir a Platón, a Aristóteles, a Cervantes, o sea, gente que vivió hace muchos siglos, es porque el ser humano sigue siendo igual. O sea, porque ahí sigue habiendo respuestas, porque lo que es la estructura identitaria, moral, etcétera, digamos que cada generación viene de nuevas un poco. No es que lo aprendas todo o sea, no creo que nazcamos para nada con una especie de folio en blanco. Sin embargo, o sea, con cada generación la vida se reaprende, o sea, porque nadie nace sabiendo. De hecho, los errores que la humanidad comete son siempre los mismos, siempre hay guerras, siempre hay violencia, siempre hay, o sea, y digo que en ese sentido no creo en el progreso humano exactamente. Sí que creo que hay condiciones donde las personas pueden desarrollarse mejor desde el punto de vista ético e intelectual. O sea, en sociedades donde no haya unas condiciones muy extremas, porque si las condiciones son muy extremas, pues te dedicas a la supervivencia y punto, ¿no? Pero bueno, cuando uno puede acceder a una educación y bueno, puede vivir una infancia más o menos bien y una adolescencia y todo esto, pues obviamente se tienen más herramientas, pero yo, o sea, ya te digo que soy poco creyente. Entonces, los duelos van a ser siempre, o sea, siempre a una persona se le va a morir por primera vez un padre, una madre, un hijo, ¿no? Personas queridas, y eso no se... La primera vez que pasa para cualquiera es nuevo, o sea, porque luego la experiencia además individual, pues por más experiencia colectiva que haya, da un poco igual, porque tú luego las cosas las aprendes cuando te ocurren a ti. Bueno, en tu novela tenemos ahí a Adriana, que es hija, ya sabemos que su madre ha muerto, su padre sigue vivo, es nieta, continuamente está la referencia de la abuela, y bueno, de todo un mundo que hay alrededor. Pero hay una parte fundamental que además en tu libro es uno de los 3 capítulos, que es la casa. Y esto me recuerda a este libro de Richard Sennett, que es una parte nuclear también de su pensamiento, la idea de la carne y la piedra, el espacio, la ciudad, la casa en la que uno crece, de alguna manera termina condicionando ese ser, esa identidad que es Adriana. Pues quisiera incidir un poco en eso. ¿Es eso lo que has querido investigar? Porque ella le debe mucho a la casa de su abuela en la que se crió. La casa es una parte que es como nuclear en el libro. Yo creo que los hogares obviamente nos constituyen. Adriana llega a la casa de su abuela con 6 meses, es un bebé cuando llega. Entonces, cuando tú eres un bebé, pues, digamos, te tienen que acoger literalmente los cuerpos, ¿no? Porque un bebé tiene que ser tomado en brazos. O sea, te envuelve el espacio físico, es más físico todavía porque no tienes autonomía tú física. Entonces el contacto con el cuerpo es muy importante, con el cuerpo de quien te esté cuidando, ¿no? Y yo quería trasladar eso a la casa. O sea, que la casa, hay un momento que digo que la casa es como, en algún momento sustituye al cuerpo de su madre. La casa como un cuerpo materno que te envuelve. Yo creo que las relaciones con los hogares son muy importantes y muy distintas al mismo tiempo. En el caso de la protagonista de la novela, es que ocurre en una casa, digamos, con mucha densidad de acontecimientos, porque es la casa familiar, es la casa de sus abuelos, es la casa donde ha estado su madre, o sea, es, digamos, una casa que ya han pasado ahí muchas vidas. Además es la típica casa de pueblo con las paredes muy gruesas, con muchas habitaciones, algunas habitaciones sin ventana que parecen que estén excavadas en la roca.
esta idea del espacio que parece que se multiplica. En las casas antiguas del pueblo a lo mejor hay un cuarto y luego después de ese cuarto te encuentras una alacena y luego hay un pequeño recodo que no sé qué y luego tienes el patio y el patio tienes el corral y tienes una cámara y la cámara está dividida en varias. O sea, estas casas que parecía que el espacio estaba vivo por la cantidad de recovecos que había, ¿no? Entonces esa casa permanece durante mucho tiempo en la vida de Adriana, porque Adriana no se desvincula de la casa. O sea, la novela cuenta cómo ella pasa allí buena parte de su infancia, luego sigue yendo verano, Semana Santa, o sea, las típicas vacaciones de 3 meses en cada casa de los abuelos, que antes eran muy habituales y ahora ya no sé si son tan habituales, pero yo recuerdo que te soltaban en casa en el pueblo cuando se acababa el colegio y te recojaban el día de antes de que empezaba el colegio y ahí te tirabas 3 meses maravillosos. Sí, es que era una vivencia fantástica, porque además quienes veníamos de ciudad, de repente todo aquel espacio para estar en la calle, para correr. Bueno, el caso es que eso va a permanecer mucho tiempo en la vida de Adriana, o sea, infancia, adolescencia, primera juventud, o sea, ya no se desvincula nunca. Y al ser esa casa tan presente en su vida y al mismo tiempo conocer ella las historias que han ocurrido allí, ¿no? Historias entre los abuelos, historias de la madre, historias de los antepasados más remotos. Es una casa como con muchas impregnaciones, la palabra esta de la parapsicología, ¿no? De que las casas se quedan impregnadas de las cosas que han sucedido ahí repetidamente durante mucho tiempo. Entonces yo quería que en la casa fuera una casa que reverberara esa vida. Yo creo que esto no lo podría haber hecho en un piso de ciudad. O sea, si la casa de Adriana hubiese sido un pisito de ciudad de estos pequeñicos, esa reverberación se diluye, ¿no? O sea, habría sido otra novela, porque digamos que las casas donde vivimos ahora la mayoría no tienen esa densidad de espacio, ¿no? O sea, que tenían las antiguas casas. Para mí tenía yo un libro de referencia todo el tiempo, que es el ensayo sobre el lugar silencioso de Peter Hanke, que es un librito preciosísimo, donde Hanke habla de los váteres, que dicho así parece muy cómico, pero el libro es casi un tratado de fenomenología sobre el espacio, ese recóndito donde tú te metes y te escondes, ¿no? De alguna manera. Entonces a mí me gustaba mucho el tratamiento de Hanke del espacio, y cuando escribía La casa pensaba mucho en ese libro. Era el que más menciona un váter, que es un agujero. Sí, menciona varios váteres, de hecho. Y bueno, el caso es que la casa está haciendo también estructuralmente de unión entre la primera parte, que es la parte del padre, y la última parte, que es la parte de las voces. Me convenía ese lugar para poder cambiar de tono. La primera parte tiene un tono más ligero, la segunda parte hay mucha intensidad emocional, entonces ir de un sitio a otro sin tránsito. Entonces la casa también es un lugar es un núcleo y al mismo tiempo es un lugar de paso. La protagonista, Adriana, llega a decir algo así, que somos, antes que individuos, lugares. Entonces, es algo de lo que ella ha tomado conciencia. La casa, la madre, la abuela, toda esa nube de recuerdos en los que ella desarrolla su relato. Pero el padre, aparentemente, es una de esas piezas desechables que no tiene ningún impacto sobre ella. De hecho, el padre, ahora que se ha quedado viudo, ha sufrido una apoplejía, parece perfectamente incardinado en la irrelevancia, solo piensa en sus ligues rápidos en Mythic. Todavía no ha descubierto Tinder, o le parece demasiado moderno Tinder. Ahí hay un alegato contra esa figura del hombre como algo, en fin, bastante pobre en comparación con la figura de las mujeres. Pues fíjate que para mí es al contrario. O sea, para mí el padre... Es verdad que el peso emocional de la novela la tiene en la parte de las mujeres, porque es de ahí de donde viene el trauma, ¿no? O sea, digamos, las habitaciones oscuras de la casa son las mujeres. Pero para mí el padre es el salón, o sea, el lugar soleado. El padre todavía está vivo, está enfermo, y afronta su viudez
de una manera alegre y posteriormente su enfermedad haciendo una apuesta por la vida. Ahí el papel del padre un poco, además de tratar dos herencias muy distintas, porque el padre, digamos, la herencia del padre no está cerrada porque sigue vivo, y además la vida del padre es un ejemplo de vitalismo. Entonces Adriana, que la primera parte es espectadora de lo que hace el padre y trata de imponerle toda una idea de cuidados y etcétera, etcétera, cuando enferma, al mismo tiempo siente envidia. O sea, ella se pregunta todo el tiempo cómo consigue mi padre habitar la ligereza. El padre es la absoluta ligereza, ¿no? O sea, y Adriana le tiene envidia al padre. Y bueno, yo pretendía que la relación fuera un poco cómica, o sea, demostrar como complicidad entre ambos. Es verdad que la densidad emocional fuerte viene del lado de las mujeres, de la familia, ¿no? Pero el padre para mí tiene un papel de aligerar precisamente. O sea, para Adriana es como la salida a su manera de tomarse las cosas. Para ella está en su padre. Hay muchas más voces, en fin, los lectores cuando se acerquen a la novela las van a ir descubriendo. Ella habla de las voces que nosotros elegimos, las voces descartables, como las que encontramos en las redes sociales, las que elegimos, que son lo que tú llamas los muertos ilustres, ¿no? Esos grandes autores de la historia que nos marcan. Pero como vamos a tener que ir corriendo, dejamos esto para la gente que lee y vamos a ir directamente a la tercera parte del libro, que es propiamente el que se titula Las voces. Y ahí aparece una suerte de Pedro Páramo reactualizado, donde ella tiene un diálogo con la madre y con la abuela y se van comunicando en un espacio-tiempo neutro, extraño. Y esto me parece muy interesante. ¿Qué has querido investigar por ahí? Porque además, en las conversaciones entre ellas, discuten aquello que se ha contado en la novela y ponen en entredicho ciertos puntos, ¿no? ¿Qué querías buscar ahí? Bueno, pues la parte de las voces es cuando ya Adriana encara la herencia materna, que la herencia materna no solo de la madre, sino también de la abuela, porque la abuela también ha hecho de madre, ha estado muy presente en la vida de Adriana. Y me encanta la referencia a Pedro Páramo porque es uno de mis libros favoritos. Y no eres la primera persona que me lo ha sacado en las entrevistas. Es verdad que está muy presente ese libro, está también muy presente una película de Carlos Saura que se llama Criacuervos, no sé si la has visto. En esa película hay un momento que la madre habla con la voz de la hija y la hija habla con la voz de la madre. Entonces yo cuando vi esa película se me encendió la bombilla para escribir las voces, porque es como la fusión, ¿no?, de dos figuras de un mismo árbol, como dando a entender que puede haber, o de hecho hay, algo indistinguible entre ellas, ¿no? Yo lo que quería hacer, una especie como de monólogo donde madre, hija y abuela, que han tenido vidas muy distintas, de hecho lo que cuentan, el contenido de lo que cuentan es muy distinto, y sin embargo la vibración emocional es la misma, prácticamente. Dando a entender esa, a veces, indistinción entre generaciones, porque cuando tú estás muy cerca de alguien estás casi fusionado en una familia todavía más, yo creo. También la madre y la abuela están muertas, o sea, en realidad vendrían a ser fantasmas hablando. Es Adriana, en realidad, que les está dando voz. Y yo quería también, para mí era muy importante, poner de relieve el carácter ficcional de la memoria. Nuestra propia memoria ya tiene un componente de ficción importante, pues porque los hechos nunca ocurren normalmente tal y como los recordamos. Entonces conservamos como una pequeña parte de lo que pasó, pero sí nos quedamos con el significado que tuvo para nosotros, ¿no?, con el sentimiento que nos produjo. Entonces, cuando ya se trata de memorias ajenas, como es el caso de la madre y de la abuela, que ya no es exactamente la memoria de Adriana, son las historias que su madre y su abuela le han contado, ¿no? Lo que ella, a lo largo de toda la vida con ellas, ha ido escuchando. Entonces, claro, cuando ella les da voz, en realidad les está dando voz a través del relato que la propia Adriana tiene de ellas, pero ellas ya no están ahí para autorizar ese relato. A lo mejor Adriana no se quedó bien con la copla, a lo mejor Adriana se ha inventado cosas por el camino.
no se sabe, ¿no? O sea, los muertos no pueden decir, oye, que no, esto no ocurre así, ¿eh? Pero yo quería que eso se viera con una especie como de leitmotiv que yo introduzco todo el tiempo, que es, estas no son mis palabras, yo no habría dicho esto con esas palabras, esto no ocurrió así. Entonces el asunto, pero incluso esto no ocurrió así o esto no son mis palabras, también lo dice la propia Adriana, en realidad, por boca, o sea. Entonces es como el juego de poner de manifiesto que la memoria es una construcción, pero que no por ello pierde fuerza. O sea, finalmente estamos hechos de ficciones y las ficciones funcionan como si fueran realidad, ¿no? Y para Adriana esa es su memoria, pero al mismo tiempo sabe que quizá para la abuela no sea esa su memoria y para la madre tampoco, ¿no? Pero ella las ha elaborado así. Estaba esperando que llegaras al punto que has comentado, cuando efectivamente las voces de la abuela y de la madre, creo que sobre todo la abuela, se rebelan varias veces contra Adriana, escritora, diciendo, es que esas palabras que me has puesto en mi boca no son exactamente mías. Y está muy bien, porque además en esa última parte aprovechas para hacer algo inesperado, que es no solamente hablas de Adriana y su historia, sino que haces ahí o te detienes a disfrutar, en primer lugar, escribiendo poesía, porque aparecen muchos poemas muy interesantes. No sé si tendremos tiempo de hablar de poesía, pero te lanzas a hacer ahí un tipo de poesía muy interesante. Y además haces apreciaciones, indagaciones, hay prospecciones sobre el hecho literario, que es la literatura, cuál es el papel del escritor. Y veo ahí, en ese comentario que hacen la madre y la abuela, de alguna manera están denunciando a la escritora, representada por Adriana. En ese sentido de si el escritor no es también, como siempre tradicionalmente se decía, el traductor es un traditor, es un traidor, la escritora también, de alguna manera, el escritor son traidores. Seguramente traidores a la verdad de los demás, sí. O sea, no es traidor, Adriana no es traidora para su propia verdad, porque esa es su verdad, ¿no? Pero ella es consciente de que quizá para la madre y la abuela eso es una traición, eso es alta traición, ¿no? Entonces, sí, claro, es que finalmente cuando cuentas una cosa la cuentas a tu manera, o sea, es que es inevitable, ¿no? Y si hay testigos de esa otra cosa, a lo mejor te van a acusar de que no lo estás contando como debe ser. Entonces, eso está ahí, o sea, esa idea del escritor como, bueno, como traidor involuntario, ¿no? Pero traidor. Como decimos, al final aprovechas para hacer pequeños ensayos, unos microensayos en torno a la literatura, que a mí me parecen muy sugerentes. Y la poesía, que es lo que te decía, doble ensayo, porque ahí estás haciendo un ensayo, tal como lo entendemos, de prueba y error. ¿Te interesa continuar por ese camino, seguir investigando la poesía? ¿Tienes algún libro de poesía entre manos? Pues la verdad es que me encantaría, pero no te puedo contestar afirmativamente, porque creo que esos son los únicos esbozos de poemas, que no sé si son poemas, no estoy muy segura. O sea, no me considero poeta y no me atrevo a valorar eso que yo he hecho. Sin embargo, sí quería ponerlo ahí, porque si son o no poemas no lo sé, pero me parecía que estaba haciendo un juego con la narración. O sea, que estaban bien insertados, que hacían un contraste, si quieres, o que llegaban a regiones a donde yo no podía llegar con la simple prosa. Creo que ahí están cumpliendo esa función, o sea, yo probé quitarlos, pero el texto perdía fuerza si los quitaba, porque también ahí es como llegar a regiones. Hay veces que no llegas a regiones de otra manera. Y pues eso. Pero vamos, poeta, de momento, no. Ojalá, me encantaría. Creo que necesitas un espaldarazo y ya te lo damos aquí directamente en Quimera Voces, porque me parece que son textos muy sugerentes, a pesar de que de alguna manera quieres quitarle presión cuando dices, bueno, son poemas vómitos, son cosas que han salido a bote pronto, no, sobre las que no he trabajado mucho. Pero bueno, ahí queda la propuesta de los lectores. Y un último comentario que quisiera preguntarte. ¿Por qué Elvira Navarro continúa indagando, rascando donde duele y no se dedica, por ejemplo, a un tipo de literatura que da mucho más rédito de éxito económico, algo así como la autoficción rodeada de buenismo, novela histórica, ese tipo de cosas? ¿Por qué seguir investigando en aquello que duele? Bueno, para mí el sentido de la literatura es un poco
O sea, lo que a mí me lleva a escribir, es que yo no sé lo que les lleva a otros a escribir, pero desde luego a lo que a mí me lleva a escribir es los conflictos que tengo. Entonces, pues ahí te pones a dar vueltas con un palito en la herida, ¿no? O sea, es un poco... También, en realidad la escritura permite un distanciamiento de lo vivido, y yo creo que ese distanciamiento es saludable porque te permite entender. Yo no sé si quienes escriben desde un buenismo o tal lo hacen para sacar rédito o realmente están ahí de manera honesta. O sea, no lo digo con ironía ni con nada. O sea, creo que quizá hay muchas personas que están en esa posición. Lo que pasa es que para mí es imposible porque no me la podría creer yo. Entonces, o sea, también para mí la literatura no tiene que ver para nada con la reivindicación. Que yo creo que, por ejemplo, hay muchas historias, por ejemplo, a raíz del feminismo, ha habido mucha reivindicación de mujeres. Desde mi punto de vista, para mí, muchas pecan de buenismo, porque parece que poco menos que las mujeres del pasado sean todas heroínas, cosa que no era cierto. Yo creo que muchas mujeres tienen experiencia de la transmisión, por ejemplo, de la misoginia por vía materna. O sea, eran muchas abuelas que no eran nada no eran heroínas porque no pudieron, simplemente porque las circunstancias en las que fueron educadas de una manera muy oscura hacia sí mismas, ¿no? Digamos, el machismo no solo viene de los hombres, por ejemplo. Entonces, no quería yo hacer esta historia de las mujeres heroicas, no, porque las mujeres también eran muy oscuras, igual que los hombres. Y no sé, igual no me has preguntado exactamente eso, pero me he ido por aquí. En todo caso, nos quedan las voces de Adriana, de Elvira Navarro, recién publicado en Literatura Random House, todo un ejercicio de literatura de altísimo nivel, y para no dejar indiferente ni tranquilo a ninguno de los que se acerca. Elvira Navarro, muchísimas gracias y bueno, que tenga mucha difusión. Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí en Quimera con vosotros y nada, y ojalá repitamos. Hablamos con Sara J. Trigueros, que acaba de publicar un poemario titulado Arge, así en griego, y que entendemos que habla de un origen, de la génesis de un momento en su vida, y de ello vamos a hablar, pero primero vamos a saludar. Sara, ¿qué tal? Encantados de tenerte en Quimera Voces. Hola Santiago, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos los que nos estén escuchando. Gracias por invitarme. Pues no, gracias a ti por atendernos y por esta videoconferencia que va a dar mucho de juego. Decía que estamos hablando de Arge, este título que habla de un origen, de un comienzo. El libro, que no se nos olvide, acaba de ser publicado por Candaya. Y como digo, hay algo que me desconcierta, porque lo que aparece en el libro es lo contrario de lo que uno se espera. Es un mundo en descomposición, un mundo tortuoso, entiendo que un mundo interno tuyo, y que parece más bien el fin de todo. ¿Por qué ese contraste entre el título Arge, principio, y lo que vemos ahí, que parece, como digo, la descomposición, el fin? Sí, como dices, lo que cuenta Arge, el proceso, que tiene un principio y un final, es un proceso de descomposición, ¿no? Pero el poemario se llama Arge porque lo que cuenta es ese principio del proceso que, como digo, finalizó, por suerte. O sea que tenemos un título optimista, a pesar de, como digo, del contenido, lo cual nos parece interesante. Ahora bien, ya desde el principio has tomado como referente para toda tu metáfora y para muchísimas analogías que vas a hacer a lo largo del libro, el mundo griego, tanto el clásico como el arcaico, y esto es muy interesante. Hay una fuente de metáforas muy, muy potente. ¿Por qué en este momento, en el siglo XXI, esa vuelta, esa necesidad de reconectar con el mundo griego? Ahí yo creo que podría enumerar 3 motivos. El principal es que es por formación. O sea, yo me he formado en buena medida en el mundo clásico y son mis lecturas. Y muy ligado a esto sería el segundo motivo, que es que yo me entiendo a partir del mundo clásico. Cuando
utilizo el mundo clásico para entender mi cotidianidad y recurro a él para ello. Y el tercer motivo podría ser que también buena parte de los autores contemporáneos a los que leo también beben del mundo clásico, o sea que es como una necesidad colectiva. Entonces, si yo leo a poetas griegos no vivos, pero recientes, y ellos también aluden al mundo clásico, pues al final es una doble referencia. En el poema, sobre todo, lo que reflejas y lo que traen tus poemas es el momento del dolor, ese momento durísimo que a ti te permite descubrir un mundo interior. Parece que focalizas el dolor y no, por ejemplo, la lucha, es decir, el agón griego. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un intento de insurrección contra el destino? ¿Qué hay? ¿Qué intentas en esos poemas? Sí, hay un par de momentos en los que yo creo que sí que hay un poco de lucha, ¿no? Un par de momentos me refiero a un par de referencias en concreto, ¿no? Estoy pensando en Sísifo, que aunque sea una lucha condenada al fracaso, es una lucha que está ahí. Y el otro momento en el que estoy pensando es la referencia al escudo de Arquíloco, que también son un poco derrotistas a lo mejor, pero tienen su punto de agón. La bestia sangra. Se arrulla en el hueco que dejaron los kilómetros entre el tórax y la escápula derecha. Yo sangro. Crece informe y desgastada, nos consume. Devora lo que soy, lo que fui, lo que fuimos. Devora mis entrañas. No es un águila. Yo no soy Prometeo. Pero sangro, sangramos. Es verdad que la lucha y la superación se pueden leer en términos de autoayuda, aunque el primer autor de libros de autoayuda escribía en griego, ¿no? Que es Marco Aurelio. Esta es una broma, pero me gusta mucho traerla a colación. El poemario está lleno de dolor y al final es lo que quería reflejar, porque si no se ve el dolor tampoco se puede luchar contra él, ¿no? Si no aceptas, esto va a sonar también un poco autoayuda, pero si no se acepta la situación en la que se está, no se puede ni trabajar la situación ni hacer nada con ella, ¿no? Hay también un momento en que se repite en diversos poemas que tiene que ver con la cierta forma de imposibilidad. Diría que de impotencias. A veces es, y fundamentalmente, la de comunicarse. Es decir, esa necesidad, por un lado, de tener que sacar algo al exterior, dar probablemente una llamada de atención o un grito de auxilio, pero siempre parece que das a entender que el lenguaje no sirve. Te sientes impotente, pero además las herramientas que deberías tener también parecen que son herramientas de impotencia. Sí, aquí hay dos cosas: la incomunicación, el lenguaje, y la impotencia. La impotencia en buena parte es real, ¿no? Si el poemario tiene dos partes, la segunda parte, yo digo que la primera parte es la parte de la autolesión y la segunda parte es la parte del cáncer. Si hacemos una broma, ¿no? con 2666, por ejemplo, ¿no? La parte de los crímenes, la parte tal. Entonces, la parte del cáncer y la parte de esa segunda parte es una parte que está llena de impotencia, ¿no? Porque uno no puede hacer nada contra la enfermedad o contra lo que le sobreviene. Y por otro lado, ¿no? está también la impotencia a la hora de comunicarse. Es muy complicado. Yo creo que el lenguaje es una cosa maravillosa y fascinante, porque es lo que nos permite el vínculo con el otro, pero al mismo tiempo es algo que ese vínculo con el otro a través del lenguaje es algo que nunca se puede llegar a materializar del todo, ¿no? Siempre hay una barrera, incluso a la hora de entender el propio pensamiento o a uno mismo, en la que el lenguaje no es suficiente, no puede todo. Y ahora que mencionabas, has hecho ahí un pequeño apunte sobre el lenguaje, la necesidad de comunicar con el otro. Aparece también, de una manera que se reitera a lo largo de la obra del poemario, la idea del plural inclusivo. Empiezas hablando de el yo, primera persona, pero enseguida pasas al plural. Dices, por ejemplo, sangro, sangramos. Ese tipo de expresiones. ¿Qué quiere decir ahí Sara Trigueros? Pues creo que yo diría que con la alusión al nosotros,
Estoy intentando apelar también a los cuidados, ¿no? Y al receptor del texto, ¿no? Al final, por formación profesional es filóloga y no puede escapar a lo que es. Yo creo que el tú es muy importante, las lecturas que hacen los otros también lo son, y creo que no se puede explicar el yo sin el nosotros, ¿no? Creo que somos seres sociales por algo. Desnuda como estás, no sé cómo empezar a amarte. Quiero tomarte de la mano, tomar contigo la distancia entre tú y tú. Un nos del que nada supimos, para el que no nos prepararon, para el que no estoy. No puedo pronunciarme. Háblame de Eurídice y de Orfeo, que además son los seres mitológicos que más citas. Hay otros muchos que citas, como digo, algunos de la época clásica, pero algunos también que me ha costado recordar y he tenido que ir a buscar información porque pertenecen a mitos incluso de la Grecia arcaica. Pero el que más repites es Eurídice y Orfeo. ¿Y qué significa esto? ¿Hay, además de toda esa lucha y este sufrimiento tuyo interior, el miedo añadido a la pérdida del amor, a que la pareja tenga también su término marcado, su fecha de caducidad? Creo que es más literal. Por un lado, la referencia a Orfeo y Eurídice tiene un origen musical. O sea, para mí es importante la figura de Orfeo también por lo que tiene de músico, pero concretamente en relación con Eurídice no es tanto la pérdida de la pareja, no como el fin del amor, sino como la pérdida de la pareja de forma literal. Esto se ha oído, ¿verdad? Pero es maravilloso que también los perros, que son parte de nuestra vida, y para los griegos eran tan importantes, ¿eh? Sí, esto ha parecido un cancerbero. Decía que la parte del final del amor no es tanto un final del amor como final de la pareja, sino como un cese, como la muerte. La muerte de Eurídice es lo que aparece ahí. Para mí Eurídice o Filoctetes en otros momentos del poemario tienen un referente real, ¿no? Que es mi pareja, y no es tanto el miedo a que se acabe la relación como el miedo a que la enfermedad termine en muerte, ¿no? Este poema viene precedido por una cita de William Faulkner, conocidísima: entre el dolor y la nada, elegí el dolor. No quiero sobrevivirnos. No quiero sobrevivir a esta ruptura hecha de huesos que se agitan un instante previo al fuego. Te observo en el umbral. Nos miro al otro lado del vacío. Nos despedazan esos hijos, el ultraje cometido, la locura de esperar algo distinto a ese innombrable llanto que nos iguala a todos. Recuerda que podrías no doler y que elegimos. A menudo aparece también en algunos poemas, y además de forma muy, muy, muy explícita, el deseo de muerte. Y un tema que el pretendido progreso parece que no ha hecho más que agudizar nuestro alrededor. Estamos en un momento en que, como comentábamos antes de esta charla, algunos escritores ya pierden el miedo a expresarlo. Recientemente se publicó este libro de Eloy Fernández Porta, en el que Los brotes negros, donde habla de su experiencia, nada, por cierto, halagüeña, y de ninguna manera literaturizada. Es una cosa cruel, es una cosa horrible que él vive y que se expresa. Estamos en este momento en el que también por fin sabemos que podemos utilizar la literatura para vehicular ese deseo de muerte. Sí, yo creo que, por ejemplo, aquí me sumo a José Ignacio Carnero o Almudena Sánchez, que han hablado de estos procesos de salud mental a través de la literatura, y también de forma bastante literal. Y fuera de nuestra tradición hispánica pues estaría el caso de Carrer, ¿no? que es el que se me viene a la cabeza. Yo creo que es necesario que se hable de todo, ¿no? O sea, en la literatura me refiero. Creo que todo es material literario, y siempre y cuando se trabaje de manera literaria. No es el caso, tal y como lo has comentado, en el caso de Porta, porque es un ensayo, pero cuando estamos haciendo literatura yo creo que hay que saber equilibrar, ¿no? Lo que se cuenta de forma cruda, que yo creo que en mi poemario está de forma bastante cruda y explícita, pero también hacer algo literario con ello, ¿no?
recurres a citas de otros autores y ahora que has mencionado unos cuantos, fundamentalmente actuales y de tu edad, más bien, mencionabas a estos que mencionabas, Almudena Sánchez, por ejemplo. Pienso también en alguien que no hablaba exactamente de su dolor, sino de su madre, que ha publicado también un libro muy interesante que se titula Lo que hay, que es de Sara Torres. Y es interesante para mí que menciones en muchísimos poemas, hagas citas de autores muy actuales, no de primera línea, vamos a decir no mainstream, no demasiado reconocidos, pero de primera línea, y todos, como digo, de una edad similar a la tuya, y españoles fundamentalmente. Y esto me parece un hecho muy relevante de tu poemario. ¿Qué hay? ¿Hay un intento de alguna manera de consolidación de unos rasgos que tienen que ver con vuestra generación? ¿O qué es lo que te lleva a hacerlo así? Vale, a mí esta pregunta o este apunte me sorprende y me gusta al mismo tiempo, ¿no? Porque siempre que alguien te lee, te descubre algo que tú no tenías en la cabeza cuando te pones a escribir. Yo no, ahora tengo el poemario delante y tienes razón, pero yo no era consciente, ¿no? de que había referencias a autores tan contemporáneos, ¿no? Sí que es verdad que creo que cuando hablamos de arco generacional, si los límites están entre Raúl Quirós y David González, igual el arco generacional es muy grande, no es tanto una generación pequeñita, pero sí que es verdad que bueno, como soy librera, leo bastante poesía actual. No estoy tan segura de que haya un intento de crear unos rasgos compartidos como generación, ¿no? Pero sí que es verdad que yo quería ponerme en diálogo, igual que he dicho antes que yo me miro en el mundo antiguo para entender mi vida cotidiana, también creo que es importante ponerte a dialogar con tus contemporáneos, ¿no? Y creo que esas dos vertientes tenían que aparecer, ¿no? Tanto el mundo clásico como el mundo contemporáneo, igual que aparece el mito y Twitter, ¿no? Esas dos cosas que son las que forman parte, ¿no? de mi mundo literario. Sí, algo muy ecléctico, que me parece además muy posmoderno. Me da miedo decir la palabra porque últimamente parece que te pueden disparar a poco que la digas. Pero me parece muy posmoderno, ¿no? Esa necesidad de romper con la diferencia entre alta, baja cultura, o de alguna manera incluso algo que ocurrió durante buena parte del siglo XX y principio de este siglo en el que estamos, esa idea de no podemos mencionar nada que tenga más de 50 años hacia atrás, porque parece que vamos a perder nuestro brillo como vanguardistas, como seres del futuro. Me parece que esa mezcla que tú haces es muy sugestiva. Incluso hay un poema en que haces ahí una serie de referencias. Hablas de un poema elaborado en realidad por David González a partir de una nota que había hecho Germán Gess, pero eres tú la que lo cita, la que lo mete en el libro. Entonces tenemos aquí incluso esto de la autoría compartida, que me parece, como digo, un texto muy revelador, que tenemos que decir al final que, digamos, la idea era de Germán Gess. El texto original es de Germán Gess, o sea, el texto del que extraigo el poema es de Demian. Pero la idea de hacer esta especie de palincesto o esta apropiación, yo la tomo de David González, que no recuerdo con qué autor lo hace él. Ahora mismo no recuerdo, lo hace con varios. Hay en alguno de sus poemarios de hace 10-15 años que se dedicó a hacer un poquito esto. Y yo tomé la idea, copio la nota al pie que él utiliza, la adapto a Germán Gess y lo que hago es ir tachando de Demian hasta que hasta que sale el poema que yo quería escribir. Y esto recientemente lo ha hecho más o menos, acaba de salir una antología en Cántico sobre el amor que hace exactamente esto también, ¿no? Apropiarse de otros. Yo creo que es no sé si decir vanguardista o posmoderno, pero desde luego sí que es una cosa muy actual, ¿no? Sara J. Trigueros, yo hablaría muchísimo sobre tu obra, lo que tienes entre manos, que estoy seguro que ya tienes algo entre manos, pero me interesa mucho en esta parte final de la entrevista hablar de cómo está el tema de la poesía actualmente, ya que además, como tú acabas de decir, eres una gran lectora
de autores actuales. Algo que, por otro lado, es difícil de analizar porque tenemos aquí esta atomización del mundo literario. Casi en cada ciudad hay no uno, sino varios grupos de poetas y además con fama de mal avenidos. Esto complica un poco el hecho de hacer una criba y decir, bueno, cuáles son los referentes, si es que al día de hoy en algunas de las expresiones del arte podemos decir que hay referentes o ya solo hay 4 que consiguen descollar y muchísima gente de mucha calidad. ¿Cómo está la poesía en este momento y cuáles son, digamos, tus autores de referencia? Mira, lo bueno que tiene ser de provincias es que creo que permanecemos un poquito al margen, como tenemos nuestros propios núcleos poéticos en los que la gente se pelea. Permanecemos un poco al margen de lo que se hace en las grandes ciudades y lo que está sucediendo de forma nacional. Pero al mismo tiempo, como sí que tengo acceso a toda esta literatura, puedo ver no puedo ver los nombres, o puedo ver los árboles del bosque, pero en realidad tampoco tengo muy claro las luchas, ¿no? Entonces yo te puedo nombrar unos cuantos autores que a mí personalmente me gustan y para mí descollarían, pero lo mismo entre ellos no se hablan, o sí, no lo sé. Por ejemplo, me gusta mucho Angelo Nestore o Berta García Faet, creo que actuales son de lo mejor que hay. Eva Gayud también es una poeta muy interesante y creo que está poco reconocida para lo bien que escribe. Por nombrar también y tirar para casa, yo tengo que nombrar a Juan F. Rivero, ¿no? que por su forma de dialogar también no lo hace con el mundo clásico, pero lo hace con el mundo oriental y también traerlo a la vida contemporánea, creo que, o sea, para mí sin duda ha sido un espejo, ¿no? en el que mirarme como poeta. Y hay muchos más nombres, ¿no? Pero bueno, por nombrar unos pocos, y yo creo que cada uno de los que he nombrado es de un sitio y no sé ni si se conocerán entre ellos. O sea, bueno, me imagino que Angelo y Berta sí, pero... Algunos críticos literarios ya directamente cuando terminan su artículo de crítica especifican al final: al tal autor no lo conozco personalmente, a este sí es amigo mío, para evitar su suspicacia. Porque a ese punto hemos llegado, además en un mundo tan hiperconectado como este que tenemos. Ya es difícil que alguien se quede completamente solo en su mundo y no se relacione con los demás. Una última pregunta. Sara J. Trigueros, entiendo que después de este poemario efectivamente se reafirman que está en su alje, en su comienzo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿En qué estás trabajando en este momento? No estoy trabajando nada, aunque tengo una idea en la cabeza. Yo funciono un poco así. Hace poco me preguntaban cuál era mi manera de escribir, ¿no? Y yo creo que pienso mucho y luego escribo de golpe. Estoy leyendo también algo arcaico, pero me estoy yendo un poquito hacia el mundo judeocristiano. No sé si de ahí saldrá algo o no, es lo que me interesa ahora mismo y ya veremos. Si dentro de 1 año y medio, cuando haya leído mucho, digo, ahora sí que me pongo a escribir. Muy bien. Sara J. Trigueros, pues encantados de que nos hayas recibido, que nos hayas dado algunas claves de este poemario. Primer poemario, Arjé, publicado por Candaya, como decíamos al principio, muy sugerente, lleno de vías, en fin, apuntan hacia, o prometen, caminos interesantes. Vamos a estar atentos a tu obra, a tus nuevas publicaciones, y encantados de que nos hayas recibido y nos hayas dedicado este tiempo. Muchísimas gracias, ha estado muy a gusto, ha sido un placer. Alejandro Hermosilla, autor de Un reino oscuro, que acaba de salir publicado en Jekyll and Jill y que esta tarde pues, ha tenido el detalle de abrir con nosotros el primer micro del año 2023. Un buen presagio. ¿Qué tal, Alejandro? Pues nada, aquí muy bien, tranquilo, pasando la tarde y bueno, encantado de que me hayáis invitado a colaborar con vuestro espacio. Pues encantados nosotros de que nos hayas recibido, como decíamos. No sé si se puede estar muy tranquilo después de vivir en un reino tan
oscuro como este que nos propones en este libro. Voy a hacer una pequeña introducción a Alejandro. Alejandro es doctor en literatura comparada, ha escrito artículos sobre autores que ya de por sí revelan que tiene un mundo interesado no solamente en el mainstream, sino también en autores que se quedan un poco en la sombra, pero potentes, como Sergio Pitol, Mario Bellatín, Abel Pose, y ha publicado 4 novelas hasta la fecha, y además con títulos muy relevantes: Martillo, Bruja, El jardinero y ahora, parece una tetralogía, no sé si lo pensabas así, Un reino oscuro. Y creo que con esta pequeña presentación ya tenemos una idea bastante clara de que hablamos con una persona, como decimos, tiene un fondo muy interesante, nada convencional, y de eso vamos a hablar. Un reino oscuro, pero oscuro como la vida misma, ¿o en qué estaba pensando Alejandro Hermosilla cuando se planteó este libro? Sí, en la vida misma y bueno, y en mis propios demonios, claro. No significa que yo me vea reflejado en los personajes. Yo lo que intento es reflejar en bruto y como una metáfora lo que normalmente observo en mi vida cotidiana, allá donde vivo. Y lo que pasa es que, bueno, ya sea por la educación, ya sea por la hipocresía, ya sea por la cultura, muchas veces pues no podemos llegar hasta el fondo de la locura de las personas, de muchas personas que nos rodean, de las neuras. A mí me fascina el odio como motor creativo y como motor de las relaciones sociales. Yo creo que en muchos momentos los seres humanos han conseguido erigir grandes obras gracias al odio, gracias a la rivalidad, gracias a la envidia, a la competencia. Y yo creo que eso está muy presente en nuestro mundo cotidiano. De hecho, a mí, te soy sincero, a mí cuando yo a veces tengo alguna duda de mis presentimientos o de mis intuiciones, me basta con meterme a Twitter para decir, bueno, me estoy quedando corto, ¿no? Respecto a cómo funciona el mundo, ¿no? Sí. Entonces realmente me inspiro en lo que siento, lo que veo, lo que percibo y sobre lo que reflexiono. Otra cosa es que, claro, me lo llevo a un nivel de delirio, de absurdo, me explico, me lo llevo a un nivel artístico, pero bueno, la inspiración está en el día a día. Para hacer una pequeña introducción a la obra de la que estamos hablando, los lectores que todavía no han cogido el libro, la obra está ambientada en una especie de reino allá por el siglo XVIII aproximadamente, un reino donde todavía existe pues, la aristocracia y la monarquía, que de alguna manera entendemos desde el principio que no es el tema del que estás hablando de otra cosa, pero aparece esa aristocracia, ese mundo del antiguo régimen todavía gobernado desde la violencia, el odio, en fin, todas estas pulsiones oscuras y animalescas que habitan todavía en el ser humano. Pero ahí es verdad, como dices, un planteamiento paródico, porque encontramos aquí personajes desmesurados, situaciones que a mí, a poco que me ponga a pensar, me recuerdan a Voltaire. Voltaire creo que es uno de los muy olvidados y me parece que es uno de los nombres mayúsculos de la literatura de todos los tiempos. Y creo que además esta coincidencia tuya con Voltaire, con esa manera también de llevar a los extremos las situaciones y convertirlas en paródica, creo que esa coincidencia no es casual. ¿De dónde surge esa propuesta tuya de ubicarte en este mundo aparentemente tan poco actual o tan poco de moda y tan a contracorriente? Bueno, a ver, pues yo creo que mis dos escritores o mis escritores favoritos del siglo XX son Thomas Bernhard y Franz Kafka. Entonces, bueno, a mí lo que más me interesa de Franz Kafka es la capacidad de reinventar la fábula que tiene, ¿no? Es decir, por así decirlo, Kafka surge después de la apoteosis del realismo, ¿no? Y de alguna forma nos está diciendo que el exceso de realismo, que yo creo que una novela como El hombre sin atributos sería como el momento en el que los funcionarios y las estructuras de poder llegan al límite ya de realismo, tan realismo que llegan a la parodia. Pues yo creo que de alguna manera la literatura es narrar una fábula y tiene que imponer sus propias leyes, tiene que poner su propio mundo, crear sus propias estructuras, y no tiene ni que esclavizarse a la actualidad ni tiene que esclavizarse hacia el presente. Entonces, yo
yo creo que sería mi primer referente, ¿no? Todo lo que he aprendido leyendo a Kafka. Cosa que a veces incluso yo mismo dudo de lo que he aprendido porque Kafka es un escritor muy ambiguo, ¿no? Que muchas veces se te escapa. Y luego está la corriente del odio subversiva, que es lo que he aprendido de Thomas Bernhard. El llevar la fábula de la realidad, por así decirlo, kafkiana ya al delirio absurdo rabelesiano, ¿no? Yo creo que esos serían mis dos referentes. Y luego, en el libro, yo muchas veces cuando leía el libro, sobre todo los pasajes sobre los ilustrados, pues leía un poco a Lafayette, leía también a Rousseau, también algún pasaje de Voltaire, más que nada porque sí que me interesaba captar un poco el espíritu de esa época. Si de alguna forma Un reino oscuro habla del presente, es porque hay algunas cosas que no se hicieron, vamos, es que no se hicieron en el siglo, durante la Revolución Francesa, ¿no? Y, es decir, es como que, bueno, que los ilustrados y los demócratas, que, bueno, que están ahí de los que se parodia en el libro, de alguna forma, ellos se atribuyen, bueno, el fin de la monarquía, ¿no? Y se atribuyen la llegada de la revolución. Pero después de ellos llegó Napoleón. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a Montesquieu, no se hizo la separación de poderes. Es decir, se convirtieron en otra especie de tiranos a su manera. Vamos a continuar con esto que hay ahí y que a mí me tiene intrigado, y es el hecho de los personajes que utilizas. Hay dos personajes, un padre y un hijo, que van visitando a una serie de personas que viven en ese reino oscuro, pero que no hacen prácticamente nada. Luego te preguntaré por qué no hacen nada, porque simplemente escuchan, no interactúan con los personajes que has elegido. Un pintor de paisajes, un escritor, un músico, un duque, y mi pregunta es, ¿por qué estos 4 personajes representan algo? Estos 4 jinetes, no sé si del apocalipsis, son símbolos. ¿Qué es lo que te ha llevado a tirar de ellos? Sí, creo que en muchos casos mi escritura es torrencial, ¿no? Lo que a mí más me cuesta es ordenar el maremoto de ideas que tengo en mi cabeza, porque el libro pues fue pasando por muchas redacciones, ¿no? Entonces, bueno, había momentos en que se hacían discursos sobre el arte, se hacían discursos sobre la escritura, sobre la monarquía, y entonces fueron poco a poco encajando las piezas, ¿no? De una manera a base de trabajo, ¿no? De hecho, yo no creo mucho en la inspiración, sino creo en el trabajo, la pasión y el amor. Entonces, bueno, a base de trabajo, al final, de repente, te encuentras que vas poco a poco construyendo un mundo, ¿no? A ver, el padre y el hijo arquitectos, yo creo, te soy sincero, yo creo que esto surgió en mi cabeza durante la pandemia, ¿no? En el momento así como más duro, hice una relectura de Trastorno y me encantó cómo Thomas Bernhard, el médico, y creo que eran el médico y su hijo, ¿no? O un médico y un ayudante, no recuerdo bien, cómo manejaba esa obra. Y yo cuando leí Trastorno, yo pensé que no se podía ir mucho más allá de la literatura. Pensé, hay un autor que ha llegado más allá de Kafka. Entonces, de alguna manera, los monólogos son homenajes a esos grandes monólogos de los personajes perdidos también en los bosques de Trastorno, ¿no? Y bueno, de alguna forma, como a mí me interesa mucho el arte y creo que el arte refleja muy bien los problemas y las tensiones, sobre todo las tensiones y las crisis sociales, pues de alguna manera en todo este discurso que iba forjando conforme hablaba de Reyes, pues los personajes fueron surgiendo, por así decirlo, solos, ¿no? Si te tuviera que decir, el paisajista pues era perfecto para hablar del estado de la pintura actual, ¿no? Obviamente ahí estoy hablando de la pintura moderna, que por cierto, no significa que yo odie la pintura moderna. Yo amo yo tengo un blog, Jadería de Pollos, en el que hablo un montonazo de pintores que me interesan. Pero ya no solo lo que a mí me gusta, sino que intento sacar lo que es la conciencia de este tiempo, ¿no? O sea, una conciencia colectiva, ¿no? Es decir, la crisis de la pintura que estamos viviendo desde Duchamp, ¿no? Desde el urinario de Duchamp, por así decirlo, ¿no? El Duque, creo que porque era necesario poner un noble. Creo que era necesario poner un noble como contrapunto a los demócratas e ilustrados, ¿no? Ver la humanidad del noble, ¿no? Ver lo que no era tan malo, pero al mismo tiempo ver la locura del noble, ¿no? Y cómo eso también, ahí también estoy hablando de nuestros tiempos, ¿no? De la perversión, ¿no? De cómo el noble al final está también dominado por su administrador, ¿no?
Ahí, si soy sincero, ahí me estoy refiriendo a cómo, por ejemplo, pues los políticos nos dominan a nosotros cuando supuestamente la soberanía debería estar en el pueblo, pero como no está bien hecha la estructura, pues es al revés. Y ahí también estoy parodiando un poco lo que muchas veces sucede en las comunidades de vecinos, ¿no? Porque todo esto, Reino Oscuro, Jardinero, nació todo por un problema que yo tuve en una comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos, al final, aunque yo estoy pagando religiosamente cada 6 meses y mis derramas, etcétera, etcétera, al final estoy pagando derrama, al final los que dominan esta comunidad pues son el administrador, el jardinero, y pues son toda esta gente. Entonces, bueno, porque lo que está pasando en esta comunidad yo creo que es un reflejo también de lo que está pasando a las más altas esferas, ¿no? El escritor, pues por razones básicas, pues porque, bueno, yo creo que el escritor es con la persona, con el personaje con el que yo más me identificaría, y luego está el otro, el pianista. Yo no sé cómo llegué a él. Todo empezó porque al principio, una de las muchas redacciones, para que te hagas una idea, al principio el escritor era el Marqués de Sade, que estaba en una prisión, ¿no? Y luego, por ejemplo, el pianista era Salieri, ¿no? Era Salieri y Mozart, ¿no? La historia de Salieri y Mozart. De hecho, todo empezaba con una competición, en fin, las novelas van pasando por muchas redacciones y, bueno, entonces llegó un momento en el que, obviamente, pues ya retiré los nombres porque los nombres creo que le quitan fuerza poética, fuerza a la metáfora, ¿no? Y entonces, bueno, ya me lo llevé a otro sitio y en esencia estaba esto ahí. Acabas de mencionar estos 4 personajes, pero es verdad que a casi todos, me parece que a todos, y si no, a la mayoría, les ocurre que siempre hay un personaje detrás, un personaje torvo, que es el que realmente toma el protagonismo. Pongo, por ejemplo, el primero, que es el pintor de paisajes, es importante, efectivamente te da pie para entrar en el mundo de la pintura y más allá, es decir, el arte contemporáneo desde el siglo XX, desde Duchamp, como decías. Pero la persona realmente oscura, la persona tenebrosa, es el marchante, ¿no? Así, de manera que tienes ahí como una especie de un díptico, perdón, es lo que quería decir. Ocurre también, por ejemplo, con el duque. Tenemos al duque, pero el personaje realmente oscuro es esa especie de valido, el administrador que tiene. Eso me ha parecido también interesante. ¿Por qué esa necesidad de buscar siempre personajes que se desdoblan o historias que se desdoblan? Bueno, desde Caín y Abel, pues ya sabemos que siempre están los opuestos. Bueno, yo he vivido en Argentina un tiempo y bueno, ahí di un paso más allá en la locura con el fútbol, hasta el punto de que me preocupé personalmente por mí y me tuve que apartar. Pero bueno, llegó un momento en el que ahí yo veía Boca River, pues es como aquí el Madrid y el Barcelona. El Madrid y el Barcelona se necesitan, se desean, se aman y son más fuertes a raíz del sentimiento del odio. Lo que a mí también me ha pasado, por ejemplo, yo el jardinero lo creé a partir de una pelea con mi jardinero de aquí. Pero yo pensé, bueno, esta pelea, este odio, lo voy a utilizar para crear algo. Para crear algo, esto me va a mí a llevar a otro sitio. Voy a utilizar todo este odio a otro sitio. Hasta el punto de que cuando yo dejaba de odiar al jardinero me preocupaba. O sea, porque necesitaba odiarlo más para seguir escribiendo. Entonces, te soy sincero que en un Reino Oscuro, pues muchas veces, a lo mejor un pequeño conflicto que yo tenía con una persona lo utilizaba. A mí no me gustan nada los conflictos, te soy sincero, me gusta estar en paz, pero a veces son inevitables. ¿Qué pasa? Que por lo general, aunque sean inevitables, pues yo, bueno, intento llevarlos con calma, con paz y desearle lo mejor a las otras personas y seguir mi camino. Pero cuando estoy a lo mejor en un periodo de escritura, cuando estoy inmerso y sobre todo si de repente me tocas algo muy sensible, obviamente pues lo utilizo como propulsor, ¿no? Decir, bueno, esta persona no lo sabe o a lo mejor algún día lo sabrá. Y está bien, ha ganado en todas, pero bueno, por lo menos me voy a permitir este oasis, ¿no? O sea, para mí el odio es muy importante, el odio es muy importante para escribir. No quiero estar siempre con esto, pero en algún momento dado, pero ahora mismo, como estoy en este tema, pues sí. Vamos a darle una vuelta, si te parece, a esos personajes que has ido mencionando, que quedan ahí como en segundo plano, son referentes, nunca interactúan, pero llenan buena parte de la argumentación y de la búsqueda y de tu indagación.
que son los ilustrados. Ya sabemos que en tu obra, bueno, de alguna manera incides en el poder terrible del antiguo régimen, aquellos reyes inválidos que operaban sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contrapeso en su vida y en su forma de ejercer el poder. Pero cuando mencionas los ilustrados, de los que tenemos una idea pues bastante bondadosa y bastante blanca, en el sentido de que trajeron algo bueno, sin embargo en tu libro siempre da a entender que los ilustrados son parte también de este odio. Efectivamente, aparecen contra el antiguo régimen, contra la monarquía, contra la aristocracia, la nobleza, pero tampoco han traído nada más que otra forma de oscuridad. ¿De quién estás hablando o qué es lo que quieres enfocar con estos personajes? Sí, bueno, yo pienso que está muy claro. Independientemente de que hay una parte de una obra que debe estar en el misterio y otra parte que, como te he dicho, yo de esto no puedo hablar porque hay temas actualmente, y yo creo que esto es lo más oscuro que hay temas actualmente que no se pueden hablar. Entonces, esta parte de la respuesta, hay una parte de la respuesta que no te la voy a dar, porque creo que eso deja en evidencia por qué, independientemente de frivolidades, de deseos, al final está ese libro ahí. Pero más allá de esto, obviamente hay una parte que la respuesta de la pregunta que por supuesto te la voy a contestar. Básicamente los ilustrados y los demócratas no llegaron a separar los poderes. Hubo ahí un afán de venganza contra los reyes, en el cual, vale, podemos estar más o menos de acuerdo, siempre y cuando llegues a generar algo, una constitución realmente en que haya una separación de poderes o una posibilidad de un sistema representativo, cosa que sí que se hizo en Estados Unidos. Eso quedó pendiente en Francia. Ese error se ha llevado arrastrando durante 2 siglos porque hubo ahí algo que reflejaba muy bien Maquiavelo, la ambición de poder, ¿no? Maquiavelo decía que si no se le pone el límite al poder, a ver, el poderoso siempre quiere más y más, como los imperios, como quería Napoleón, como siempre los reyes que reflejo ahí, ¿no? De alguna manera los ilustrados, a su manera, liberalizando las costumbres, como necesitan siempre hablar de la democracia para incumplir todas las leyes de cualquier democracia, porque para empezar no están puestos los pilares, que son la separación de poderes. Entonces, a partir de ahí creo que ha habido una serie de errores que se han ido heredando en Occidente y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en las socialdemocracias, que llegan también a un momento cumbre en mayo del 68. Y de mayo del 68, pues de mayo del 68 francés, pues a todo el resto de sociedades. Han creado las sociedades donde ahora mismo todo vale, donde precisamente nos lleva al posmodernismo directamente, nos lleva al posmodernismo donde todo el mundo habla de sus derechos sin entender que pues, nuestras obligaciones y que los derechos ahora mismo, igual que los tenemos, nos los pueden quitar en cualquier momento porque no hay una separación de poderes real. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay un maremoto, una confusión que genera en la que los oportunistas y en las que las personas que se arrogan el derecho de la democracia, el derecho de la libertad, pues yo creo que ahí hacen su agosto y reina una frivolidad y reina el egoísmo. Y ahora vamos a entrar en la literatura, lo que nos interesa. Comentábamos antes que ese padre y ese hijo, que son aparentemente los protagonistas, pero que luego no son los protagonistas, son los que van visitando a los personajes que has ido comentando, los que le dan pie para que ellos sean los que hablen y los que mencionen la relación que tienen con su mundo, con el poder, con esos ilustrados que efectivamente das a entender que tampoco han traído un mundo mejor. En fin, son de alguna manera los notarios de lo que están viendo, que son lo que luego forma la narración del libro. Son de alguna manera figuras que representan el papel del escritor. El escritor en el siglo XXI está condenado a ser simplemente un notario. El escritor, como en otros momentos has dicho, debe ser un agitador. ¿Cuál es la misión del escritor en este momento frente a este mundo, según Alejandro Hermosilla? Sí, a mí ahí lo que me interesaba eran personajes como ambiguos y como, por así decirlo, de plástico, y personajes kafkianos, como por ejemplo el escritor este tan bueno que era tan irónico de México, Jorge Ibargüengoitia. Tiene 2 libros, bueno, yo me he leído prácticamente casi toda su obra, ¿no? Porque también he vivido en México, y tiene 2 o 3 libros en que los personajes pues también son como muy kafkianos, ¿no? Son como personajes en las que están
ante situaciones muy graves y muy profundas, pero al mismo tiempo su único papel es ser testigo. Pero bueno, ahí yo no estoy hablando tanto de la escritura, sino que estoy hablando un poco de, pues yo creo que un poco incluso de ahora que lo pienso, pues estoy un poco ahí hablando con estos dos personajes, estoy un poco hablando de lo que sucede ahora, ¿no? Pues si es que vemos realmente verdaderas bestialidades en televisión, vemos verdaderas bestialidades diariamente en Twitter y tal, y al final lo único que va generando es indiferencia. Al final lo único que uno puede hacer, como realmente poco puede hacer, pues es escuchar y seguir adelante, ¿no? Un poco creo que esa actitud tan moderna de los seres mudos, de Buster Keaton, etcétera, etcétera, creo que esos dos personajes van por ahí. A ver, la respuesta fácil sería decirte, no, es que el escritor no tiene ninguna misión, ¿no? Porque bueno, es la respuesta posmoderna, ¿no? Que hemos aprendido. Ya aquí no hay misiones, ni hay sentido en la vida, ni bueno, no hables de amor, bueno, en fin. Pero bueno, esa es la respuesta que hemos aprendido, ¿no? De alguna manera, y es la respuesta pues, que da nuestra época por nosotros, ¿no? Yo creo que el escritor, al menos como veo yo, el escritor tiene la obligación moral de llegar al límite en lo que hace y de intentar crear una obra artística. Porque ir al límite pues implica que hay ciertos riesgos, hay cierta verdad y al mismo tiempo hay cierta voluntad de hacer una metáfora. Como veo yo actualmente pues, al escritor, pues un poco como, otra vez vuelvo a recurrir a Kafka, ¿no? Como el cuento este del animal encerrado en la jaula. Yo creo que el escritor final refleja un poco, bastante bien dentro de su locura, un poco pues cómo están las cosas, ¿no? De alguna manera, ahora mismo pues el escritor se tiene que vender a sí mismo, no sé, bueno, pues de alguna forma pues el personaje lo refleja. Yo creo que lo más sencillo en los tiempos que vivimos es tirar la toalla en cuanto a artísticamente, tirar la toalla o convertirte en un vendedor de tu propia obra, ¿no? Es como, o convertirte en un mono de feria o pasar a ser un hombre anuncio de tu obra, no sé, es decir. Yo creo que con todo esto podemos atraer aquí una serie de conclusiones y la vamos a hacer con el análisis que haría un experto científico frío, porque Alejandro Hermosilla es doctor. Señor doctor, va a hacer usted ahora el diagnóstico. Realmente el pronóstico que tenemos en este mundo, en el mundo que analizas, en este reino oscuro histórico, pero que realmente es una foto fija de este mundo en el que estamos, el pronóstico es reservado. ¿Hay motivos para el optimismo a pesar de todo en ese reino? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. En el que reflejo, no. Porque en el que reflejo no, pero en la vida, por supuesto que hay muchísimos motivos para el optimismo. El hecho de que, por ejemplo, Un reino oscuro esté publicado, de que dos personas estemos hablando como tú y como yo y miles de cosas que veo diariamente, pues, dan muchísimos motivos para el optimismo. Otra cosa es que la perversión del sistema ha hecho de alguna forma que busquemos el optimismo o busquemos las razones por las que continuar trabajando, por las que continuar viviendo, donde no están. O sea, o donde no nos van a favorecer, ¿no? Y que exista toda una confusión. No creo ser yo ningún adalid de nada cuando digo que, bueno, que hay miles de personas que están viviendo depresiones, que están perdidas, que están solas, que están confundidas, de las cuales de alguna manera Un reino oscuro lo refleja. Y de alguna manera sí que me gustaría terminar de incidir en esto en algunos otros libros, en su momento. Pero más que nada por cerrar. Pero en ningún caso considero que esto sea un reino oscuro. El hecho mismo de que el libro esté ya es simplemente, para mí, una manifestación de que hay mucha luz. Pero bueno, hay que buscarla, ¿no? Digamos, a mí me encanta Tarkovsky, pues bueno, pues si mirásemos el mundo desde los ojos de una persona como Tarkovsky, acabaríamos viendo luz, acabaríamos viendo fe, acabaríamos viendo amor, acabaríamos encontrando muchos motivos de vida. Alejandro Hermosilla, autor de Un reino oscuro, recién publicado por Jekyll and Jill, y que esta tarde nos ha dedicado aquí un buen rato a disertar sobre un libro que, como estamos diciendo, no hemos desvelado muchos secretos, pero es un libro donde uno se zambulle en auténticamente otra dimensión, otro contexto, un mundo además
muy lejos de lo que se estila en este momento en la literatura y que está lleno de sugerencias. Así que invitamos a todos los seguidores de Quimera a que se lancen a por él. Y muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ti. O sea, muchas gracias a vosotros, a ti. ¿Y qué puedo decir? No sé si en algún momento dado mis respuestas han sido un tanto confusas, pero bueno. Lo único que puedo es agradeceros. Y nosotros a ti. Ha sido muy, muy, muy interesante esa manera de hablar y de razonar sobre la marcha de esa forma tan interesante, tan atractiva, tan seductora. Es la misma que se encuentra en el libro y por supuesto, los lectores lo van a disfrutar. Muchísimas gracias, Alejandro. Vale, a vosotros. Muchísimas gracias. Esto ha sido Quimera Voces. A los mandos, Santiago García Tirado. Por encima de la afonía, del ruido y de la banalidad ambiente. Quimera Voces. 2023.